Canal del Congreso presenta. Bienvenidos a la serie 9/11, el mundo 10 años después. Una vez analizadas las claves del nuevo orden internacional que emergieron a consecuencia de los ataques terroristas del 2001 en contra de Estados Unidos, es que en este segundo programa de la serie buscamos revisar y recoger junto con nuestros invitados y nuestros expertos la matemática de la guerra que hizo posible la invasión de Estados Unidos en Afganistán y la posterior guerra en Irak, el carácter transnacional del terrorismo y el acomodo de la yihad global frente a la muerte de Osama Bin Laden y las revueltas populares árabes, así como el saldo de la lucha terrorista global. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, responsable de la estrategia de guerra preventiva de George W. Bush, arrojó al mundo a una nueva etapa de guerra y conflicto. La invasión de Estados Unidos en Afganistán en octubre de 2001 y la guerra posterior contra Irak en marzo de 2003 presionaron hacia un realineamiento de fuerzas militares y propiciaron el desarrollo de nuevas coaliciones entre estados y gobiernos. Pronto quedó claro que aquel país que participara en la ampliación de la estrategia antiterrorista estadounidense y que fabricara una conexión directa con el envío de tropas a Irak o Afganistán podría convertirse en blanco potencial de nuevos ataques terroristas. Fue así como el 11 de marzo del 2004, 4 trenes en las cercanías de Madrid sufrieron 10 explosiones entre las 7:36 y 7:40 de la mañana. Horario clave en los medios de transporte por la movilización de los ciudadanos hacia sus trabajos. El saldo total de los ataques fue de 191 personas fallecidas y más de 1.500 heridos. Un año después, el 7 de julio de 2005, la historia se repitió en Londres. 4 explosiones paralizaron el sistema de transporte público. 3 bombas hicieron explosión en vagones del metro a las 8:50 de la mañana. Una cuarta bomba explotó en un autobús de 2 pisos una hora más tarde en la Plaza Tavistock. En los atentados fallecieron 52 personas y los 4 terroristas responsables de los hechos y resultaron heridas más de 700 personas. Los ataques terroristas en Madrid y Londres se interpretaron como una respuesta a la invasión de Irak y el apoyo a la intervención de Afganistán. La política unilateralista del entonces presidente español José María Aznar y del primer ministro británico Tony Blair en apoyo a la guerra preventiva de Bush aumentó el riesgo de las 2 ciudades europeas de ser víctimas del terrorismo, por lo que la política de seguridad europea debió replantearse, así como el papel de la región en la lucha antiterrorista global. Afganistán e Irak fueron el escenario de la nueva cruzada internacional en contra del terrorismo. Una oportunidad para adentrarnos a la matemática de la guerra detonada a partir del 11 de septiembre. Nos acompaña el embajador Joel Antonio Hernández. Él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajador, bienvenido a este programa. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor José Luis Valdez Ugalde. Él es académico e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. José Luis, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por invitarme. Y bueno, pues no podría faltar también el doctor Farid Cajat. Él es profesor investigador del CIDE, que es el Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Farid, bienvenido también. Gracias. Bueno, pues bienvenidos aquí al canal del Congreso. Esta es su casa, estamos listos ya para iniciar el debate, el análisis, la reflexión. Empiezo contigo, Joel.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre marcaron un antes y después en la geometría de la política internacional y arrojaron al mundo a un nuevo estadio de violencia, de guerra y de conflicto. Muchos analistas han señalado que el siglo XXI empieza precisamente el 9-11, el 11 de septiembre con los ataques terroristas en Nueva York. Y definitivamente es un antes y un después, no solamente en la vida diaria de los ciudadanos, que hoy en día tienen que enfrentar nuevas medidas de seguridad en cuestiones como transferencia de dinero, como documentación, sino también en la agenda internacional. El tema seguridad pasó de ser un tema de agenda nacional a convertirse en un tema de agenda internacional que se acuerda tanto a nivel bilateral, a nivel regional y a nivel multilateral. Entonces sí, el tema seguridad internacional es el resultado de los ataques y es un tema que está hoy en día presente. Para decirlo desde un punto de vista estrictamente jurídico, creo que eso ejemplifica el cambio que opera a partir del 9-11. Antes de los ataques, la Asamblea General de las Naciones Unidas consideraba el terrorismo internacional como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Claro. Pero era el terrorismo internacional, el que tiene orígenes y efectos en otro país. A partir del 9-11, el terrorismo per se es ya la amenaza a la paz y la seguridad internacional, independientemente de las dimensiones geográficas en las que esto ocurre. Claro. José Luis, en el primer programa de esta serie se comentaba que el 9-11 no puso en riesgo la supervivencia de Estados Unidos. Si esto es cierto, entonces ¿por qué atacar a Afganistán? Bueno, la invasión a Afganistán toma lugar, tú sabes, ahí hay una saga interesante desde la resistencia antisoviética que convierte a Bin Laden de ser un agente de la CIA después en un enemigo de los Estados Unidos. El santuario de Bin Laden presumiblemente fue Afganistán durante todo el primer periodo de la llamada guerra contra el terror, claro, de tal manera en que se concibió a Afganistán como un teatro de guerra fundamental en la lucha contra el núcleo central del terrorismo, representada en aquel entonces por el liderazgo único y casi absoluto de Bin Laden, que definitivamente explica por qué el conflicto afgano crece o va increciendo conforme pasa el tiempo. Después ya tenemos 2003 y tenemos la invasión en Irak, que tiene, en mi opinión, otra serie de características que seguramente podremos tocar, claro, en un momento, pero Afganistán se convierte en un objetivo central de la administración a partir de los atentados mismos, desde que el 20 de septiembre del 2001, en el famoso discurso aquel de Bush, en donde por primera vez se habla de la guerra contra el terror, se concibe que Al-Qaeda pues es el enemigo central en la medida en que se asumió la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre, que como tú sabes fueron atentados que costaron, interesantemente hay que verlo en paralelo ahora a la retirada y al costo que está suponiendo la guerra hoy, solamente $500,000 de dólares, digamos. Los operativos, los comandos que vienen de Alemania, por cierto, y que organizan por primera vez en la historia un atentado con aeronaves civiles contra objetivos civiles, cuestión que por cierto en Estados Unidos no se esperaba. Me parece que tiene, es como un antecedente muy importante, muy significativo de la reacción de los Estados Unidos cuando se organiza y se concibe la preemptive war o la guerra preventiva, sí, la guerra preventiva, el propio la acta patriota, claro, que es un acta pues que muchos consideran anticonstitucional, que violó derechos. Muchísimas gracias, José Luis. Farid, sabemos que en octubre del 2011 se cumplen los 10 años de la guerra en contra de Afganistán. En ese sentido, ¿qué ha ganado Estados Unidos, qué ha perdido en una década de incursión en Afganistán? A ver, qué ha ganado y qué ha perdido depende de cuáles sean los objetivos que se trazaron. Claro, claro. En cuanto al objetivo que debió ser central y que vuelve a ser central con Obama, el de derrotar a Al-Qaeda como red terrorista transnacional, hay avances significativos, ¿no? Okay. Cuando uno ve la lista de dirigentes de Al-Qaeda a los cuales Estados Unidos, a cuyas testas Estados Unidos pone precio, la mayoría están o muertos o presos, ¿no? Incluyendo el propio Osama Bin Laden, en primer lugar. En segundo lugar, eso parece haber tenido efectos sobre la capacidad operativa de Al-Qaeda.
La prueba de ello es que desde el 2005 no ha habido ningún gran atentado de Al-Qaeda en una capital occidental. O sea, del 2001 al 2005 se producen las acciones del 11 de septiembre del 2001, las acciones contra blancos australianos en Indonesia, en Bali, dado que no podían atacar en Australia, van tras los australianos en ultramar. Los atentados en Madrid del 2004, los atentados en Londres del 2005. Al-Qaeda no ha podido repetir esa experiencia desde el 2005, lo cual es un síntoma positivo. No quiere decir que no pueda hacerlo, porque finalmente lo han intentado, pero han fallado, pero les basta con que en una sola ocasión sus agentes se cuelen entre las filas de los agentes de inteligencia. En tercer lugar, cuando uno ve las encuestas del Pew Research Center sobre el grado de confianza que despertaba Al-Qaeda y específicamente Osama Bin Laden en países de mayoría musulmana, hay una caída constante desde el 2003 y ya hacia el 2010 hay países como Turquía o el Líbano donde la gente que dice que confía en que Bin Laden haga lo correcto en la política internacional está dentro del margen de error estadístico, o sea, nadie confía en él, básicamente, claro. ¿No? Entonces creo que todo esto antecede la muerte del propio líder. Claro. Entonces la buena noticia es que Al-Qaeda venía en declive, y creo que ese declive además se acelera, por lo menos un declive claro de legitimidad, pero también un declive de capacidad operativa, y ese declive se acelera con las insurgencias árabes, porque Al-Qaeda decía que había que derrocar estos regímenes que eran autoritarios, pero más que por autoritarios había que derrocarlos por apóstatas, y permitir la creación de un califato universal. La gente está queriendo derrocar esos regímenes en esos países, pero no para construir el califato gobernado por alguna autoridad designada por Al-Qaeda, sino para instaurar una democracia, y en algunos casos para instaurar una democracia representativa más bien de carácter secular. José Luis, sabemos, con lo que ha dicho Farid y también con lo que ha dicho Joel, que la paz no ha llegado en Afganistán, pero ¿qué podemos esperar de Afganistán si tomamos en cuenta que es un país que tiene diferencias étnicas y tribales, que tiene un estado débil y atomizado, y que hasta el mismo presidente Hamid Karzai se le conoce como el alcalde de Kabul, es decir, ni siquiera tiene el control mayoritario del territorio? ¿Cuál es el futuro de Afganistán? ¿Cómo ves las cosas? Muy negro. Muy negro. Para mí el futuro de Afganistán es tremendamente dramático desde el punto de vista de lo que está dejando Estados Unidos. Si bien es cierto que la ganancia fue una derrota que todavía está por verse qué tan total es frente a Al-Qaeda, prácticamente el liderazgo está descabezado. En los últimos 20 días, 30 días, hemos tenido noticia después de la muerte de Bin Laden de 5 bajas en el liderazgo de Al-Qaeda, o 5 o 6 más o menos. Eso es muy importante, pero lo que hereda, aparte de una crisis de legitimidad a nivel internacional, Estados Unidos, porque hay que decirlo desde ya, Estados Unidos sufre sobre todo desde 2003, desde marzo de 2003, cuando se invade Irak, por encima del consenso de la comunidad internacional y de las instituciones como la ONU, multilaterales, se comete un grave error, que es, por un lado, confrontarse con los aliados, y en esa medida perder capacidad de negociación en algunos frentes, optar por el unilateralismo que normalmente te lleva a situaciones muy difíciles, y después perder, desde el punto de vista de la percepción internacional, una legitimidad importante, la legitimidad de los Estados Unidos. No olvidemos, cuando Obama llega al poder y está dando su discurso, precisamente ahí, ese discurso famoso que da en la Casa Blanca, el Capitolio, en donde hay un líder africano que le dice: bienvenido al mundo, señor presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que Bush se retira del mundo en el momento en que se confronta con todo el mundo por una obsesión que fue invadir Irak a costa de lo que fuera. Entonces, aquí tenemos un grave problema de legitimidad que yo creo que es clave, que se asocia desde luego, y esto me parece que explica la matemática de la retirada, o la geometría también de la estratégica que está planteándose hoy Obama al retirarse de Afganistán, es que Afganistán es un fracaso. Es un fracaso en muertes, es un fracaso en dinero, una inversión millonaria. Estamos hablando de casi 4.1 billones de dólares, que casi, es decir, si fuera así, 4.4, significaría más dinero del que se invirtió en la Segunda Guerra Mundial, que fue 4.1 billones de dólares. Eso es
una derrota económica que de alguna manera ha afectado en forma Claro. muy importante el sector financiero Claro. y económico en Estados Unidos. Entonces, me parece que Afganistán tiene un futuro incierto, se va a dejar zonas despobladas completas en manos de un presidente que, por cierto, ha sido también un absoluto fracaso en términos de la gobernabilidad, y el planteamiento que están haciendo los estadounidenses, que no es malo, y me parece que hay coincidencia, es negociar con el sector moderado del Talibán. Significaría cogobernanza, porque también tenemos al hermano del presidente que pareciera que está vinculado con sectores mafiosos, ¿verdad? Exportan opio o trafican en algunas zonas de Afganistán y tiene control de las mismas. Es decir, Afganistán no es un estado democrático después de tantos años, después de 10, Claro. no es un estado que haya logrado espacios, instituciones, especies de Claro. civiles o civilizadas de diálogo y discusión y debate, y sigue teniendo un conflicto interno, intestino, bastante complejo de resolver Claro. de la noche a la mañana. José Luis, nos has tocado un ingrediente fundamental para el debate. Estás hablando sobre el opio, es decir, sabemos que Afganistán tiene una capacidad de producción, creo que es el mayor productor del mundo de opio, y que gran parte del opio también se cultiva en asentamientos talibanes. En ese sentido, Farid, me gustaría que tratemos de ver estos vasos comunicantes entre lo que es la guerra del terrorismo con el narcotráfico, algo que nos puedas comentar. Sí, habría que tener presente que durante el régimen talibán, si bien Estados Unidos no mantenía relaciones diplomáticas con ese régimen, sí colaboraba en materia de política antinarcóticos, y que el único momento en la historia contemporánea de Afganistán donde la producción de opio parece haber descendido fue durante el régimen talibán. El punto es que una vez que este régimen es derrocado por la intervención militar norteamericana, el siguiente régimen más bien intenta basarse, porque difícilmente puede decirse que haya estabilizado el país y logrado control territorial, en alianzas con varones del narcotráfico. Claro. ¿no? Y los propios talibanes empiezan a abastecerse crecientemente de fondos a través del narcotráfico. Finalmente, esa es una de las desgracias de este proceso. Cuando los grupos armados dependen de la economía formal para financiarse, no pueden destruir esa economía porque es su base de apoyo económico. Pero si los grupos armados dependen de actividades ilícitas para financiarse, el daño que sus acciones causen a la economía formal les es relativamente indiferente. De hecho, ni siquiera necesitan una gran base social, aunque yo sí creo que el talibán la tiene. Claro. Me gustaría introducir este nuevo elemento en el debate sobre la guerra en Irak. Sabemos, esto es una pregunta para ustedes, saber qué opinan. Después de 18 meses de la invasión de Estados Unidos en Afganistán, se materializa la guerra en Irak. ¿Hay una relación engañosa entre el 9/11 y Saddam Hussein? Hay un grave, sí es engañosa, es mentirosa, es falaz, es un despropósito premeditada y estratégicamente equivocadísima. Estratégicamente. El fracaso, digamos, más importante después de Vietnam. O sea, hay una máxima en la guerra o en los teóricos de la guerra que dice: tú no te metes en una guerra que no estés seguro que puedes ganar. Eso pasó en Vietnam. Vietnam, después de que se firma con Nixon la paz, después de que incluso hay antecedentes que explican de manera muy clara y fehaciente en algunas biografías muy interesantes sobre cómo Kennedy intentó, pues, particularmente a través de su hermano Robert Kennedy, empezar a disminuir el bombardeo, por ejemplo. Cuando ya había muerto Kennedy y todavía era procurador, y era senador, Bob, y le manda el mensaje a Johnson no lo acepta. Es decir, allí se prolonga la guerra porque hay un estado militar importante, industrial, que se llama, o un complejo militar industrial que tenía un interés profundo. Acá hay un interés profundo en la ganancia. Acá es muy distinto. Acá no se tiene, ya hay un déficit tremendo. Ahí no se tienen los recursos, se está demostrando la retirada en este momento, y al mismo tiempo, por el otro lado, y esto lo empieza a pagar el establishment estadounidense de una manera muy importante, se le miente al público estadounidense e internacional sobre las razones de la invasión. Hay dos argumentos que tratan de ser vinculantes y que no lo son. Uno, Saddam Hussein es responsable de una asociación con Al-Qaeda en los atentados del 11 de septiembre, y dos, o uno, como quieran ponerlo, Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Ninguna de estas dos cosas se demuestra. Hans Blix ya lo dijo en muchísimos documentos, se observa, incluso se invade antes de que los resultados de Blix puedan ser analizados por la comunidad internacional, y se invade Irak
Se invade Irak y además otra cosa más perversa, se le manda a Colin Powell, en las memorias de Powell está, a las Naciones Unidas a mentir de manera flagrante por presiones del vicepresidente Cheney y de la CIA. De decirle, usted tiene que decir que aquí hay todo, y las fotos incluso lo desmienten de manera gráfica, estética tremenda, a tal grado en que la comunidad pues no se la cree nunca. Entonces la decisión estratégica, política, porque una guerra siempre es política, de ir a la guerra o de invadir Irak, es un fracaso hasta el momento en que atrapan a Saddam y desde luego lo condenan. Entonces lo que podemos decir aquí con lo de José Luis, Joel, Farid, nos está diciendo José Luis en pocas palabras que fue una guerra premeditada, fue una guerra fabricada por el establishment estadounidense, que no hay relación entre Bagdad y Al-Qaeda. Pero entonces podríamos hablar de esta guerra de Bush o realmente de todo el sistema estadounidense, de todas las entrañas, porque realmente participa entonces, según lo que nos está comentando José Luis, participa la presidencia, el Congreso, la comunidad de inteligencia y también los medios. ¿Qué nos dicen, Joel? Pues es muy difícil, a mi modo de ver, en los elementos que yo pueda tener, señalar que hay una unanimidad de los norteamericanos en torno a una guerra en Irak. Sin embargo, lo que sí me parece a mí que es muy evidente es el hecho de que el tema Irak es una obsesión de George W. Bush, que lo hereda del padre, que fue incapaz de lograr derrocar a Saddam Hussein, y que además se coloca en un momento electoral muy importante para el presidente Bush, para George W. Bush, que requiere precisamente una movilización de la opinión pública a su favor, a efecto de poder determinar la existencia de un enemigo que debe ser vencido con toda la fuerza del Estado. Entonces creo que eso es lo que logra a final de cuentas una movilización de todo el Estado en contra de Irak, no necesariamente de que haya un consenso unánime, porque simplemente la llegada de Obama, después la salida del Partido Republicano, significa que también había un cansancio del pueblo norteamericano y del electorado. Ahora, sabemos que es una guerra ilegal, que es una guerra que se confecciona sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero en ese sentido, ¿qué tanto juegan aquí los factores geopolíticos atrás de toda esta encrucijada, de esta embestida, de esta incursión en Irak? Por supuesto, hay el interés de controlar una zona geoestratégica que está dotada de fuentes de energía. Farid, ¿alguien más también que quiera comentar? Bueno, digamos sí. Yo creo que el petróleo es condición necesaria, pero no suficiente para explicar la intervención. Digamos, por ejemplo, Irak invade Kuwait y Estados Unidos interviene militarmente para expulsarlo de Kuwait el año 91, porque Kuwait tenía reservas de petróleo similares a las de Irak. Cuando Siria interviene en el Líbano, bueno, el Líbano no produce petróleo sino olivos, y nadie interviene. Entonces, digamos, probablemente no hubiera habido intervención de no ser esta zona, el Golfo Pérsico, el receptáculo de la mitad de las reservas mundiales de petróleo o más. Uno, pero dos, yo diría que no basta con eso. En el caso específico de Irak, si uno se pone a ver la región, los dos únicos regímenes hostiles que quedaban los intereses estadounidenses en el Medio Oriente eran el sirio y el iraní, y ambos son vecinos de Irak. Habría que recordar que cuando Estados Unidos decide invadir Irak, originalmente tenía el consentimiento turco para abrir un segundo frente, porque ataca desde el sur, por Kuwait fundamentalmente, pero también se pretendía atacar desde el norte por territorio turco, y es el parlamento democráticamente elegido de Turquía el que impide que eso ocurra. Entonces, la idea era que teniendo bases militares en un estado bajo control político norteamericano como Irak, Estados Unidos podía proyectar poderío militar hacia países hostiles vecinos de Irak como Siria e Irán, sin necesidad del consentimiento de aliados volubles como Turquía. Ese creo que era un factor importante. Ahora, los neoconservadores además tenían una visión muy peculiar del terrorismo que ayuda a entender por qué Irak. La idea básica era, en el mundo árabe tenemos una población en franco crecimiento, cada vez hay más jóvenes cada vez más educados, y que merced de la educación tienen aspiraciones de movilidad social, movilidad social que se ve frustrada por los problemas de la economía, que no crece para dar
puestos de trabajo a tantos jóvenes que se incorporan cada año a la fuerza laboral. Y además, no solo hay la frustración de esas expectativas de movilidad social, sino que los regímenes son autoritarios y por ende no hay canales legítimos para expresar el descontento. Luego entonces, si Estados Unidos interviene, y el ejemplo para la región iba a ser Irak, en uno de estos países, para crear una economía de mercado y una democracia representativa, estaría drenando los pantanos de marginación social de los que se nutre Al Qaeda. O sea, también había este tipo de diagnóstico para entender por qué querían crear un Estado de estas características en Irak. Muy interesante. Algo nada más que me parece importante a lo que ya se dijo, y es que no hubo un consenso absoluto en lo que se llama el centro racional, decisional. Hay un texto muy bueno reciente que dice el silencio del centro racional en Estados Unidos. Cómo el centro racional decisional en política exterior guardó silencio porque la fuerza de los neocons segunda generación era tan fuerte que iban con todo a partir de la idea del acta de los planteamientos de campaña que Bush se plantea, que en realidad eran muy similares a los que echa a andar después del 11 de septiembre. Curiosamente hay una coincidencia aquí, pero no hay un consenso del sector política exterior, tanto en Departamento de Estado, en CIA o en Pentágono o en Consejo de Seguridad Nacional al respecto. Tan es así que hubo sectores que después lamentaron que la invasión a Irak, hay que plantearse la pregunta quizá al revés, si me lo permites. Si no hubiera existido Saddam Hussein, hubiera invadido Irak Bush, solamente por el petróleo, por el agua del Tigris o del Éufrates. No necesariamente, porque geopolíticamente en este momento es un desastre la región. Déjenme irme un poquito antes del corte, quiero hacer este comentario, Joel. Sabemos que se da la guerra en Irak el 20 de marzo, si es que no me equivoco, del 2003, y México preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 1 de abril, o sea, del 1 de abril al 30 de abril. En ese sentido, ¿cuál fue el posicionamiento de México? Nos metió en un problema. Platícanos un poquito de esta experiencia. Efectivamente hubo una gran presión por Estados Unidos previo al inicio de la guerra y previo a la presidencia de México en el Consejo de Seguridad, a fin de que México, junto con los otros 14 de los 15 que integran el Consejo de Seguridad, pudiese autorizar el uso de la fuerza en contra de Irak. Y a partir de precisamente lo que decía José Luis, de la falta de convencimiento de que en Irak existía un vínculo directo con Al Qaeda y que se daban las condiciones necesarias para recurrir al uso de la fuerza, dos de los permanentes, Francia y Reino Unido, rompen filas con Estados Unidos y dicen no vamos a adoptar esta decisión. El presidente Bush inclusive hace gestiones personales con el presidente Fox a efecto de que México fuese parte del consenso. No lo obtiene, hay críticas al interior en México, se pone en tela de juicio si nuestra membresía en el Consejo de Seguridad compromete los intereses de México frente a los intereses de Estados Unidos. A mí me parece que el resultado de una posición firme del presidente Fox de no unirse a una resolución del Consejo de Seguridad es una muestra palpable de que México puede participar en organismos como el Consejo de Seguridad con una posición propia y que esto no va a afectar una relación bilateral que de por sí es una relación muy rica, es una relación multidimensional en donde sí creo que se pueden ir compartimentalizando cada uno de los temas y como en cualquier otra relación habrá temas que se está de acuerdo y habrá temas que no se está de acuerdo y el vecino tiene que respetar eso. Y inevitablemente, pues Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene que dar una cierta validación. El 16 de octubre del 2003, la resolución 1511 del Consejo de Seguridad, en la cual autoriza a una fuerza multinacional bajo mando unificado a que tome las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en Irak. Es decir, Estados Unidos hace la guerra, crea una situación de ingobernabilidad y a final de cuentas tiene que llegar meses después Naciones Unidas con una fuerza multinacional y con costos a los presupuestos de los 192 Estados miembros para poder mantener. Entonces eso
Eso sí creo que crea una duda sobre la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas, si es una organización que tiene la capacidad para evitar conflicto o si es una organización que está más bien hecha para ir a solucionar el conflicto ya creado, a pesar de que no fuese la decisión. Bueno, pues ha sido muy interesante lo que nos han dicho ustedes, expertos invitados en esta serie del 9/11. Realmente, pasemos ahora a hablar un poco sobre el carácter transnacional del terrorismo, pero primero hagamos un corte. Estamos en la serie 9/11, el mundo 10 años después. No se vayan. Well, as we look around the globalized world today, I think we do have to define security widely, more widely than ever before. So it covers not just war and all the different kinds of violence, but also threats to our economies, our environment, our infrastructure, the peace within our societies, and of course, our human rights. And I don't really like it when people say, oh, just this one threat or these two threats are supremely important, whether that would be nuclear terrorism or melting ice in the Arctic, because this usually means ignoring other things that are causing suffering for even larger numbers of people somewhere else. And it also means overlooking that all the threats are somehow connected. And if we had to find just one element that connects everything and would be a good place to start looking for solutions, I think I would have to sound a bit Marxist and say, look for the money. I'm not saying that the economy is the reason for every conflict or every attack, but the other way round, every war, conflict, failure of security weakens the economy. And when the economy is weakened anywhere, that has echoes absolutely around the world. Estamos de regreso en la serie 9/11, el mundo 10 años después. Estamos platicando, comentando y reflexionando con nuestros expertos e invitados sobre la matemática de la guerra, la invasión de Estados Unidos en Afganistán, también por supuesto la guerra en Irak. Ahora introduzcamos una nueva coordenada a este debate. El terrorismo transnacional es un enemigo difuso, sin rostro, tiene un método de lucha descentralizado, no convencional, sin Estado. Sí, sin embargo la buena noticia, en mi opinión, es que Al Qaeda es un fenómeno virtualmente irrepetible. ¿Por qué? Porque finalmente Al Qaeda es producto de la confluencia en Pakistán de voluntarios islamistas de diversas partes del mundo, financiados y entrenados por Arabia Saudita, entrenados por Estados Unidos y abastecidos de armamento por Estados Unidos, adoctrinados y financiados en parte por Arabia Saudita para combatir la presencia soviética en Afganistán. Claro. Esa es la raíz de Al Qaeda. O sea, en otras palabras, Estados Unidos actuó, fungió de Frankenstein, produciendo un monstruo sobre el cual terminó perdiendo el control. Pero es muy difícil que se vuelvan a reproducir circunstancias que permitan el surgimiento de algo similar. Al Qaeda, ¿qué es lo que lo hace un fenómeno transnacional? Hay dos cosas que son claves en Al Qaeda. El objetivo maximalista, que quedan dudas sobre qué tan importante es como motivación, la idea de un Estado panislámico gobernado en base a las leyes derivadas del Corán, según la interpretación de los dirigentes de Al Qaeda. Pero por otro lado, métodos de acción. Dentro del terrorismo, el método de acción más eficaz en cuanto al número de víctimas que causa
son los atentados suicidas. Eso no empezó con Al-Qaeda, pero Al-Qaeda lo potenció. De hecho, es un método que, contra lo que se suele creer, ni siquiera es usado necesariamente por grupos religiosos. El grupo que más usaba ese método antes de la existencia de Al-Qaeda eran los Tigres del Tamil en Sri Lanka. Era un grupo secular, un grupo político secular. Pero Al-Qaeda se caracteriza por la brutalidad de los métodos, por ese objetivo maximalista absolutamente imposible de conseguir. Y después del 11 de septiembre, después de las acciones norteamericanas en Afganistán, ha habido debate sobre el grado de descentralización que ha adquirido, porque hasta entonces tenía una cabeza visible en Afganistán. Luego queda la duda sobre qué tanto control mantenía Bin Laden sobre sus huestes. La captura de Bin Laden en ese sentido es paradójica, porque por un lado está virtualmente aislado en una zona urbana de Pakistán, sin televisión, sin internet, pero por otro lado, una vez que se analiza el contenido de sus escritos, resulta que todavía pretendía dar instrucciones, y en algún momento él es el que elige al nuevo jefe de Al-Qaeda en la península arábiga. Ahora, pero habría que tener en cuenta que Al-Qaeda ahora son básicamente 4 grupos, ¿no? El que está entre Afganistán y Pakistán, aliado a los talibanes, o a sectores de lo que se dan llamar los talibanes, el que encabezaba, en otras palabras, Bin Laden, y ahora encabeza Ayman al-Zawahiri, el de la península arábiga, que es además el lugar de origen de la mayoría de líderes de Al-Qaeda, incluyendo el propio Bin Laden, que todavía parece obedecer en buena medida al mando en Pakistán, el de Al-Qaeda en Mesopotamia. Nadie entiende muy bien porque usa un nombre preárabe y preislámico, como en Mesopotamia, cuyo líder era jordano. Habría que recordar que Al-Qaeda no estaba en Irak antes de que Estados Unidos invadiera ese país. El líder entra al territorio iraquí desde Jordania, Abu Musab al-Zarqawi, porque era de Zarqa, un pueblo jordano, que fue muerto, y ahí hay indicios ya de que ese grupo no obedecía, no era parte del Al-Qaeda original, es un grupo que se suma luego a Al-Qaeda y no necesariamente obedecía órdenes. Cuando se revisan sus computadoras tiene discusiones con al-Zawahiri, y hasta Ayman al-Zawahiri considera que las acciones contra civiles musulmanes iraquíes de Zarqawi eran, bueno, el grado de brutalidad no era el problema era que alienaba a la población local, ¿no? Pero había un debate sobre eso, y finalmente está el grupo del Magreb, que parece ser el más débil y el menos vinculado al mando central. Entonces, algunos hablan de Al-Qaeda como ya una franquicia, ¿no? En donde hay elementos que los inspiran, elementos de inspiración común, pero los grupos tienen autonomía, a veces coordinan acciones conjuntas, a veces actúan por cuenta propia. Claro. Sí, Claro, yo quisiera agregar supuesto, algo a esta característica transnacional de Al-Qaeda, y que es el hecho de que el mundo enfrenta por primera vez la amenaza de un actor no estatal. Y esto tiene implicaciones muy serias, porque todas las leyes y reglas de la guerra estuvieron diseñadas para regular conflictos entre estados. Sí, cuando los actores formales, ¿no? Los actores formales. Cuando viene el 9/11, el mundo lo que ve es que tiene normas diseñadas para otra época, y los mecanismos de respuesta a su alcance son muy limitados. Y esto tiene que ver con la legitimidad de una resolución del Consejo de Seguridad, precisamente para autorizar a Estados Unidos a que ataque Afganistán en ejercicio de la legítima defensa, cuando esto es un concepto que está acuñado entre estados. Claro. Existe a partir de entonces una evolución del derecho de las Naciones Unidas para ajustarse a las nuevas realidades, donde esta evolución no ha terminado y las reglas no terminan de ser claras, y no se sabe cuándo se está frente a una situación legítima y legal y cuándo no lo está. Y lo mismo sucede con el derecho internacional humanitario. El derecho de Ginebra para paliar los efectos de la guerra en las víctimas y en los prisioneros estuvo hecho igual para guerras entre estados, y ahora no lo tenemos. Claro. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo, pero bueno, yo creo que una de las grandes lecciones, si es que pensamos en esta convulsión política en el Medio Oriente, digo, en el norte de África, en el Golfo Pérsico, es que de alguna manera se desinflan los métodos terroristas, porque lo que hemos visto es que estas prácticas no han logrado transformar el rumbo político de los países, lo que sí han hecho las revueltas populares. ¿Alguien me quiere comentar de esto?
Yo quisiera comentar algo sobre lo último que se trató y ahorita llegar a esto, y es solamente una cosa: la normatividad internacional parece no estar lista todavía para enfrentar al actor no estatal. Claro. Es decir, está siendo rebasada por un actor no estatal. 2, la occidentalización del terrorismo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las células Al-Qaeda en Inglaterra, en España, en Europa, en algunos otros países que son el objetivo central de Al-Qaeda, el enemigo central de Al-Qaeda, están muy diseminadas. Lo vimos con España en 2004, lo vimos en Londres en 2005, tenemos ahí extremistas islámicos que interpretan en forma ad hoc la lectura del Corán y además atacan desde adentro. Entonces aquí hay una nueva concepción de seguridad o de la lucha por la seguridad o la preservación de la seguridad internacional, y es: el enemigo está dentro. En ese sentido hay un efecto transnacional occidental muy importante, ¿no? Este actor no estatal tiene la capacidad de reproducir células en los países, en estos países. Yo creo que eso es de enorme importancia por el hecho mismo de que, aunque estos 4 liderazgos o este liderazgo dividido en 4 frentes esté en este momento en peligro de extinción, o por lo menos en una situación muy frágil, no deja de ser importante analizar el hecho de que en los países europeos, en muchos países occidentales, la presencia de Al-Qaeda a través de su capacidad reproductiva celular es importante. Habrá que ver si es cierto que Bin Laden, aún que tenía como objetivo precisamente volver a Occidente, precisamente a partir del aniversario del 11 de septiembre, es cierto o no, en el sentido de que la articulación de estas células pueda lograrse virtuosamente en los hechos. Ahora, lo que es cierto con respecto a tu pregunta es que Al-Qaeda no tiene presencia en las revueltas de África del Norte. Eso es muy interesante porque el discurso de Gaddafi no solamente es falso, es retórico, defensivo, está muy claro y está demostrado en todos los documentos que podemos ver hasta ahorita que todas las revueltas toman lugar desde la base social. Es un clamor por la democracia contra la plutocracia, digamos, tradicional de estos países, que no tiene vinculación con Al-Qaeda. Al-Qaeda no hace presencia ahí. No solamente eso, no son antiestadounidenses, por ejemplo, no son movimientos claramente antioccidentales, al contrario, son movimientos que están planteándose desde la base a través de muchas instancias como Facebook, Twitter, como mecanismos de comunicación importantes para que el tejido social de alguna manera o la organización social se cohesione, que se están planteando los derroteros de la democracia liberal como objetivo último. Entonces, esto es totalmente antitético con los postulados de Al-Qaeda, que son destruir precisamente en la tradición liberal los fundamentos democráticos que le dan explicación a la democracia como tal. Claro. Farid, ¿quieres agregar algo? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice José Luis? Sí, recordar algo que mencionaba antes sobre las encuestas de opinión en los países que ahora están en revuelta, en donde Bin Laden no representaba ya un referente político en lo absoluto, era ignorado. Su popularidad había venido bajando, sí, ¿no? Sí, no era importante, nadie pensaba en él, salvo ahí donde Al-Qaeda actuaba de manera armada, pero ahí era básicamente una actitud de repudio lo que prevalecía, ¿no? Y efectivamente para Al-Qaeda uno puede tener dudas sobre qué tan democráticos son los hermanos musulmanes. Pero bueno, yo también tengo dudas sobre qué tanto le importa la democracia a Occidente en el mundo árabe si ésta no produce regímenes estables y aliados. Pero en todo caso, el punto es que los hermanos musulmanes no usan la violencia desde hace más de 30 años como medio para acceder al gobierno, 1, 2, participan en elecciones, y 3, tienen como referente el Estado-Nación egipcio, el Estado Nacional egipcio. ¿Por qué es importante esto? Porque para Al-Qaeda la violencia es un medio indispensable para las transformaciones que buscan, eso los diferencia de los hermanos musulmanes. Segundo, para Al-Qaeda la democracia es una apostasía, la elección popular, de los gobernantes es una apostasía, porque se basa en el principio de la soberanía del pueblo, no en el principio de la soberanía divina, ¿no? Y en tercer lugar, Al-Qaeda, como decíamos, es un movimiento transnacional, y los hermanos musulmanes aceptan que son un partido nacional, un partido egipcio. Todo esto los distingue claramente de Al-Qaeda, o sea, no todos los grupos islamistas son similares. Claro. Bueno, pues vamos a un corte, seguimos en la serie 9/11, El Mundo 10 años después. Quédense con nosotros. Well, I would have to say that after 9/11, the world's leading democratic state, the United States,
probably did overemphasize the risk of terrorism, and it certainly used ways of fighting terrorism that were much too expensive for the economy, including the economic damage done in countries like Iraq and Afghanistan themselves. We now have all the facts on the massive costs of Iraq, and we know how much money of that was wasted, for instance, because of fraud by private contractors. And the impact of all this on the US budget and the US trade balance certainly did not help the US to survive in the crash of 2008 or to make a good recovery now. And maybe the most important effect of that will be in the long term on the global balance of power. I think we are paying more attention to some things that we ignored, and that would include the international connections of terrorism. You cannot say that Britain or Spain failed to take terrorism seriously. We lived with it for centuries, but maybe we did not look enough at terrorism outside our own countries. And I think some of the measures taken, for instance, to stop terrorists getting hold of dangerous goods or using normal banks to transfer their money, these are good measures which will also help us against crime. But if I had to look back at the last 10 years, I would say that the most useful security lessons we learned are not actually about terrorism. I think it's more that we have learned to take seriously natural disasters, health threats, and the vulnerabilities of our economies and finance systems, and the way that bad economic and finance systems hurt not just us, but hurt the security of everybody in the world. Estamos de regreso en este segundo programa sobre la serie 9/11, El Mundo 10 años después. Platiquemos ahora sobre las secuelas, el saldo de la lucha terrorista global. ¿Quién me puede comentar sobre... hemos hablado, creo que José Luis ha tocado el tema de los números rojos, de los datos duros, de la guerra en Afganistán, de la matemática de la guerra en Irak, pero bueno, más allá de todos estos números, ¿qué pasa con el tejido social? De alguna manera, ¿cuál es el destino de los heridos? ¿Qué ha pasado con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, con los desplazados y también los refugiados? ¿Quién quiere tocar este tema? Bueno, mira, yo creo que hay que dar algunos datos recientes que valen mucho la pena, Rina, si me permites. Claro, con mucho gusto. Que son resultado de una investigación de la Universidad de Brown, el Instituto Watson, en donde está hablando de tres cosas claves. El costo de la guerra está en el orden de los 4.4 billones, eso ya lo mencioné. 4.4 billones, es importante enfatizar esta cifra. Que son aproximadamente 15 billones de pesos. Representa 4 veces el Producto Interno Bruto mexicano. 2, esto es en sí ya una cifra fundamental, alta, que explica un poco la crisis económica en Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente entre 224 y 258 mil personas muertas. Estamos hablando de 125 mil civiles en Irak caídos, 6 mil soldados de Estados Unidos, 2.300 contratistas, ¿no? 365 mil heridos y 7.8 millones, casi 8 millones de desplazados. Y se calcula que hay 99 mil militares y contratistas de Estados Unidos heridos, de Estados Unidos y de Occidente heridos en el frente. ¿Esto qué supone? Bueno, primero que nada lo vimos en la elección, en mi opinión, cuando se elige a Obama, Bush en un índice muy bajo de popularidad, después de Truman el más bajo, un 24%.
de credibilidad en los Estados Unidos es muy bajo para un presidente que sale, considerando que en 2004 se reelige, como resultado también de la muerte de Saddam Hussein, claro. Y lo capitaliza políticamente muy bien a tal grado que se puede reelegir, incluso en estados muy difíciles en Estados Unidos. Una polaridad social muy fuerte, una polarización social. Recuerden ustedes que en la precampaña, en las primarias del Partido Demócrata, con Clinton y básicamente Clinton y Obama hacia el final, Hillary Clinton, el tema de la guerra es central. ¿Quién dijo primero, quién no dijo, quién se opuso primero a la guerra, etcétera? Es decir, la guerra, curiosamente, es en el discurso, en la narrativa de los políticos, en la campaña, el tema central, aunque la economía, desde luego, siempre es la definitoria en un resultado electoral. Entonces fue el conflicto en el que Bush metió a Estados Unidos y al mundo de alguna manera, ¿verdad? Este también es otro carácter transnacional que me parece importante de la lucha contra el terrorismo, no el terrorismo en sí. Bueno, en ese sentido, tomando lo que nos dice José Luis, ¿cuál es el costo de impulsar una democracia en Afganistán, en Irak? Y pongámonos en los zapatos de un contribuyente estadounidense, en un ciudadano común estadounidense que tiene que pagar impuestos y que de alguna manera está financiando guerras mucho más allá, ¿no?, de su propio territorio. ¿Y qué pasa cuando tiene que estar pagando? O sea, sus impuestos se están destinando para organizar elecciones precarias en muchos sentidos, para apoyar regulaciones o marcos legales que en muchas ocasiones no funcionan y para estarle apostando una gobernabilidad que no cuaja. ¿No está harto ya el ciudadano estadounidense de esta situación? Seguramente lo está, y así lo siente en abril cuando tiene que pagar sus impuestos, cómo esto le pega en el bolsillo. Pero sí siento que existe hoy por hoy, aunque con distintos matices y con distintos enfoques, en la mente del electorado estadounidense en general, ese sentimiento de la importancia de Estados Unidos como el promotor de valores de la democracia en el mundo, y cómo cualquier situación de inestabilidad en alguna parte del mundo, en alguna región en donde existan intereses estratégicos, como puede ser el tema de los recursos naturales que ya se ha mencionado, tiene un efecto indirecto en el bienestar estadounidense. Entonces, siento que termina siendo muchas veces un mal necesario, en donde hay que apostarle a algo, tal vez en ocasiones a una lucha que no va a dar los resultados tan inmediatos que se quiere, pero que no, Estados Unidos después del 9/11 dejó un aislacionismo sobre este tema y en esta parte del mundo para entrar a un interés muy directo, y el tema combate al terrorismo, simplemente por el combate al terrorismo, me parece que puede ir dando bases para ir impulsando programas. Por supuesto, y digo, no podemos olvidar que la batuta de la economía también está en la memoria colectiva, ¿no?, de los votantes. Quiero seguir sobre este tema de Estados Unidos, Farid. ¿Cómo miras, cómo percibes la cuestión, el surgimiento del Tea Party? También podríamos decir que es una reacción en contra de todas estas desventuras de la política exterior de Estados Unidos, que de alguna manera generan malestar económico, un problema en las finanzas públicas, la deuda pública, el déficit presupuestario. Hoy se habla de una posibilidad de impago de Estados Unidos. Platícanos de esto. Yo creo que el Tea Party se explica más por fenómenos de política interna, no es un tema fundamental para el Tea Party el de política exterior, y curiosamente cuando tocan temas de política exterior, por ejemplo Bachmann, esta precandidata del Tea Party, que es la competidora directa de Sarah Palin, salvo que con bastante más ilustración, digamos. Cuando tocan los temas de política exterior vuelven a una suerte de realismo más convencional, en el sentido de no hay que intervenir y gastar recursos por el prurito de, digamos, promover valores en el exterior. Hay que gastar recursos si obtenemos algo a cambio, hay que gastar recursos para promover intereses. Curiosamente el Tea Party en ese sentido toma distancia de la posición de los neoconservadores, que como los liberales pensaban que era legítimo promover valores norteamericanos en el exterior,
y promover la democracia, pero a diferencia de los liberales, pensaban que era lícito usar medios militares para hacerlo y actuar unilateralmente al margen de la institucionalidad internacional. El Tea Party no creo que le importe la institucionalidad internacional, creo que va a ser favorable usar la fuerza cuando sea necesario, pero para ello será necesario en función a intereses materiales concretos, no en función a promoción de valores norteamericanos. Bachmann en ese sentido fue bastante clara. El único posible precandidato republicano o líder republicano, digamos, emergente, que todavía mantiene el discurso neoconservador en política exterior es Rubio, el senador por la Florida. La mayoría lo ha abandonado. Sabemos que hasta ahorita, a partir de la muerte de Osama Bin Laden no ha habido un acto terrorista estelar, creo que lo decías muy bien, Farid, hace un ratito. Hay un sentimiento de miedo que en este 11 de septiembre del 2011, precisamente en el 10º aniversario luctuoso de los ataques terroristas, pudiera haber alguna sorpresita. No sé, me gustaría oír su opinión, una apuesta. Mira, la apuesta en eso siempre es, yo creo que con el descabezamiento de Al-Qaeda el riesgo del atentado onomástico de los 10 años se reduce bastante. Se reduce, además Occidente o los países occidentales, los aliados estadounidenses y Estados Unidos mismo ha tomado muchas previsiones de seguridad. Es otro tema, por cierto, del transnacionalismo del terrorismo. Claro. Cómo se ha securitizado todas las relaciones internacionales, el viaje, ustedes lo han visto, pasar por el aeropuerto, entonces Joel, ¿no? Es una locura de todo tipo, porque tienes que, pues hasta prácticamente tienes que pasar por los rayos X, ¿no? Ya, que es un asunto de debate interno que no vamos a tocar hoy, pero que es muy interesante desde el punto de vista de los derechos civiles reivindicados por algunos grupos, pero yo creo que la posibilidad de un atentado se disminuye mucho con la caída de Bin Laden, y desde luego también disminuye mucho porque ya Estados Unidos y sus aliados han implementado mecanismos mucho más sofisticados de vigilancia. Ahora, yo no estaría, digamos, descartando sorpresas en sitios en donde a lo mejor Estados Unidos no está poniendo atención, o el mundo en general no está poniendo atención, y en ese sentido me parece que sí tiene que haber por lo menos un acto de presencia, un movimiento de presencia de Al-Qaeda para decir aquí seguimos. O sea, eso es lo que me preocupa más, que desde una situación quizá desesperada, prácticamente derrotados o cuasi derrotados como un frente, y como un liderazgo también, habrá que ver la base social que dice después, ¿sí? Al-Qaeda tenga que decir, miren, aquí estoy, algo tengo que hacer y ahí les va. ¿Cómo? No me queda claro en este momento, pero yo sí te puedo decir que yo sí descartaría un atentado en los Estados Unidos. Joel. Coincido en la línea, una parte la debilidad de Al-Qaeda, por otra parte el fortalecimiento de las estructuras de seguridad. Sin duda la caída de Osama Bin Laden sí creó una alerta, se prendieron las alertas porque pensaba que iba a venir una reacción. Las detenciones posteriores confirmaron que había este debilitamiento, pero no hay que descartar lo que dice José Luis, una reacción simplemente de carácter emblemático. Habría que ver lo que ocurrió después de la muerte de Bin Laden. Creo que eso es un indicio, porque precisamente ese era el momento en el que Al-Qaeda necesitaba hacer acto de presencia para decir no hemos sido derrotados, y para mantener la moral de sus combatientes. ¿Dónde se realizan acciones significativas? En donde todavía tienen presencia. En Pakistán, en Afganistán. En Irak mueren más soldados americanos en junio que en cualquier mes de los 3 años previos, pero igual estamos muy lejos. ¿En Yemen? En Yemen también. Por eso Estados Unidos ha aumentado los ataques con drones en Yemen, ante el temor bastante verosímil de que el régimen está preocupado de su propia supervivencia y no de la seguridad del país. En el caso de países como los europeos o los Estados Unidos, es sintomático el tipo de invocaciones que hacen líderes de Al-Qaeda, esto que se llama lone wolves. O sea, quiere decir que ya no tienen grandes grupos organizados, entonces cuentan con que individuos inspirados por Al-Qaeda actúen de motu propio contra blancos occidentales. A veces han tenido éxito, este soldado norteamericano que mata a 11 de sus compañeros de armas, ¿no? Pero eso sería lo peor que yo esperaría. Me parece poco probable que puedan repetir algo como los atentados de Londres del 2005. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer, por supuesto, Farid, el hecho de que nos hayas acompañado el día de hoy.
Joel, muchísimas gracias. Igualmente, José Luis, gracias por sus comentarios, por su retroalimentación, por esta discusión. Ojalá y les haya gustado también a la audiencia del canal del Congreso esta mesa de debate y de reflexión en ocasión del 9/11, el mundo 10 años después. Soy Rina Musari y los espero a que sigan esta serie que será transmitida los domingos de agosto y también los 2 primeros domingos de septiembre. Hasta pronto.